Clase 1.1. Área del paralelogramo a partir del área del rectángulo. Con esta clase estamos dando inicio a la unidad número 8 titulada Áreas de triángulos y cuadriláteros. Para quinto grado aquí tenemos lo que vamos a aprender en esta unidad. Como primera clase, el analista nos plantea que Marta y Antonio han realizado las siguientes construcciones. Vemos aquí la construcción de Marta a la izquierda y la construcción de Antonio a la derecha. ¿En qué consisten estas construcciones? Ambos tienen un paralelogramo de igual medida y ellos hacen ciertas construcciones, ciertas modificaciones a este paralelogramo original y con la intención de obtener un rectángulo al final. Entonces, como vemos acá, han pasado del paralelogramo al rectángulo en ambos casos. Y la pregunta que debemos de responder es, ¿qué relación tiene el área del paralelogramo con el área del rectángulo que se forma? Entonces vamos a hacer la construcción, vamos a representar lo que hizo Marta. El paralelogramo para ambos niños es el mismo, es este que vemos acá, pero solamente vamos a hacer la representación de la izquierda. Este es un paralelogramo que tiene por base 6 centímetros y se traza la altura, que es esta línea que vemos aquí de color negro, desde un vértice, desde esta esquinita hacia el lado opuesto, y ese tiene una distancia de 4 centímetros. Entonces, si nosotros trazáramos una tijera justo por esta línea de color negro que se llama altura, vamos a observar que se nos forman dos piezas, se nos forman dos figuras. En primer lugar, este cuadrilátero de color azul que vemos acá, y en segundo lugar este triángulo, que si lo completamos vemos que ahí se completa el área original. Entonces lo que vamos a hacer es imaginar que hemos trazado la tijera, entonces vamos a jugar con estas piezas que se nos han formado y pues vamos a colocar en primer lugar este cuadrilátero, que es el primero que se nos ha formado, y lo vamos a ubicar acá. Y como ven, es justamente el mismo cuadrilátero que se ha formado arriba. Entonces ahora vamos a cortar y a pegar el triángulo que veíamos aquí, que es el que nos hace falta para completar la misma área del mismo espacio que ocupa el paralelogramo original. Entonces, si nosotros vemos aquí, ya tenemos el triángulo y lo ponemos acá. Cumplimos la misma área de acá, pero no lo vamos a poner acá, lo vamos a poner en esta posición aquí. ¿Y esto con qué intención? Con la intención de formar un rectángulo, una figura a la cual ya le conocemos su área. Entonces podemos notar que las mismas figuras que se formaron a partir del paralelogramo inicial son las mismas figuras con las cuales formamos el rectángulo de construcción. Entonces, como utilizan los mismos espacios y estas mismas figuras que salieron a partir de pues trazar la tijera, podremos concluir que el área del paralelogramo con el área del rectángulo son iguales. Entonces eso es lo que vamos a decir a continuación para dar la solución, luego que ya entendimos cómo es que se realiza la construcción. Entonces, el área del paralelogramo es igual al área del rectángulo. Entonces, por lo tanto, con esa afirmación, nosotros lo que podemos hacer es encontrar el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo, ¿cómo es? Área es igual a base por altura. Entonces, si nosotros vemos tanto aquí en las imágenes que nos presenta el analista como en nuestra representación, vemos que por base este rectángulo cubre 6 cuadritos. Entonces esos 6 cuadritos serían
correspondientes a 6 centímetros, y por altura vemos que son 4 cuadritos, lo cual corresponde a 4 centímetros. Entonces el área en este caso sería igual a la base, que son los 6 centímetros, por la altura, que son los 4 centímetros del rectángulo. Por lo tanto tenemos que área es igual a 6 por 4, y 6 por 4 es 24, entonces 24 centímetros cuadrados. Y esta sería el área del paralelogramo. Y como vemos, lo hemos obtenido a partir del área del rectángulo, porque ya establecimos relación en que el área de un paralelogramo es igual con el área del rectángulo, siempre y cuando se haga una construcción o se haga un corte, así como el que vemos en el analiza o en la representación que nosotros hicimos. En el comprende tenemos que se puede transformar un paralelogramo en un rectángulo, y estos tienen la misma área. Entonces esto es lo que nos debe de quedar muy claro. No conocíamos la fórmula del área de un paralelogramo, entonces lo que hacíamos era una construcción de tal manera que con esta área del paralelogramo formemos un rectángulo, y así vemos que tienen el mismo área. Y a partir de la fórmula del área del rectángulo, que es largo por ancho o base por altura, podemos encontrar el área del paralelogramo. En el resuelve vemos que aquí nos pide que calculen el área de los siguientes paralelogramos, en primer lugar transformándolos en rectángulos. Entonces en este caso yo recomiendo que se resuelva el literal A, el literal C y el literal F. Entonces lo que vemos acá es que tenemos un paralelogramo, aquí ya nos trazan la altura, que en este caso es de 3 centímetros, y vemos que esta pieza es la primera que aparece acá. Entonces este triángulo habría que colocarlo de alguna forma o de tal manera que nos forme un rectángulo, así como hemos visto en esta clase, en este video. Y ya una vez tengamos ese rectángulo, identificamos cuánto mide la base, cuánto mide la altura. Si no cambia con esta del paralelogramo, encontramos la área del rectángulo, y esa sería la misma área del paralelogramo, que es justamente lo que nos están preguntando y lo que debemos de responder acá en estos espacios. Entonces, con resolver estos 3 ejercicios estamos poniendo en práctica lo aprendido en esta clase.